Eva Morel, hola, saludos desde lo más profundo del bosque. Saludos desde lo más profundo del bosque, Mar. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísima de estar aquí, en tu Bienvenida refugio. a Hora 25 a mi cabaña. Sí, señor. Vamos a hablar de cabañas esta noche, ¿te parece? Venga. ¿Qué tipo de filia tienes tú con las cabañas? Ninguna sexual, chunga. Pues mira, tengo una filia rematadamente bonita y tranquila y preciosa y de paz. Me obsesiona muchísimo, me gusta mucho desde que era muy pequeña. Me da mucha paz, mucha tranquilidad. Acabas de publicar Refugio, una historia de cabañas, con la editorial Debate. Y dices tú ahí que la primera vez que te enamoraste no fue de una persona, sino de una cabaña. Exacto, sí, con 5 o 6 años. Supe muy prontito lo que era el amor del bueno, el amor de verdad. Y me enamoré de una cabaña, además me enamoré de la cabaña que creo que es la más bonita del mundo, que está en Sierra Nevada, que se llama la Cabaña de los Enanitos. Y es una cabaña alpina preciosa que está en una curva cerrada rodeada de árboles y que antiguamente tenía enanitos pequeños, sí, que ya no los tiene porque la gente por lo visto los robaba, entonces la familia los quitó de en medio. Y no paraba, se pegaba la nariz en la ventanilla del coche de mis padres cada vez que subíamos a esquiar. Decía, o sea, necesito vivir ahí. O sea, que ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Descríbemela. Pues mira, es una cabaña bastante pequeña, con techo a 2 aguas, tejado rojo, de tejas, y además pintadas en rojo. Tiene 2 ventanitas en la primera planta muy pequeñitas, de estas típicas de casita tirolesa suiza, de cuento de los hermanos Andersen, pintadas de blanco. Una puerta que es, si no recuerdo mal, rojo o marrón, o con el marco también rojo o marrón. Está en alto, tienes que subir por una escalera, hay una valla que antiguamente era de color verde, ahora está totalmente cubierta de plantas y de maleza, de todo, sí, de maleza, de todo. Está rodeada de árboles, sobre todo de pinos, que son los árboles que hay en la zona allí alta de la sierra, y siempre está cerrada. O sea, yo tengo un debate muy grande, en concreto con Fernando Navarro, sí, porque él es granadino también, como yo. Tenemos el debate de si ahí pasan cosas raras o no. A él le provoca terror, a mí me preocupa menos esa parte terrorífica, pero siempre pienso que pasa algo raro. Pero es precioso, es como sacada de un cuento y colocada en el sur de España. ¿Dormirías en esa cabaña? Dormiría en esa cabaña si la familia me dejara. ¿Te comprarías esa cabaña? Me compraría esa cabaña, me lo he pensado, pero creo que sí, me la compraría porque sería, creo que el segundo sueño hecho realidad de mi vida. El primero ha sido escribir un libro, pues me la compraría con los ojos cerrados. Fijemos conceptos. ¿Tú qué entiendes por cabaña? O sea, ¿de qué habla Eva Morel cuando habla de cabaña? Cuando hablo de cabaña no hablo de la cabaña purista, de la casita de madera de 10-12 metros cuadrados que está en un bosque. O sea, para mí cabaña va mucho más allá. O sea, una cabaña es algo, es un ideal, ¿vale? Es una filosofía, es una religión, si lo quieres llamar así un poco. Es un espacio en el que tú te sientes a gusto, te sientes bien, te sientes tranquilo y te sientes súper seguro y te sientes en paz. Puede ser físico o no puede ser físico. Eso es una cabaña para mí. O sea que si es una religión tú serías la mesías de las cabañas. Y tanto. Qué bárbaro. Sí, sí. ¿Por qué los primeros seres humanos sintieron la necesidad de construir una cabaña? Pues mira, básicamente, aunque rompa toda esta armonía bonita y esta maravilla, porque necesitaban resguardarse de las tormentas y de la lluvia. Hubo un momento en el que se cansaron de las cuevas porque se refugiaban en cuevas y las cuevas no daban abasto para todos. Y entonces descubrieron el fuego, descubrieron la agricultura y descubrieron pues que podían hacer con huesos y trocitos de ramas y de árboles, podían cavar un poco en el suelo, hacerle un techado y estar guarecidos, estar calientes, tener a la familia y que los animales pues no les atacaran, que la lluvia no les cayera encima y que los rayos técnicamente pues no les partieran. Háblame del papel tan importante que tuvieron las mujeres en aquellas construcciones. Pues esto es muy sorprendente y es poco conocido. A mí me ha costado un poco investigarlo, he hablado con varios arquitectos sobre esto, porque es cierto que en esta época prehistórica los hombres se dedicaban a la caza, entonces sabemos toda esta parte de el hombre cazaba, el hombre proveía,
Pero ¿qué hacían mientras tanto las mujeres? Las mujeres no se dedicaban a amamantar a los 44 bebés que tenían. Las mujeres se dedicaban a organizar la ciudad o a organizar el poblado, a estructurar cómo tenía que ser y a estructurar cómo iban a ser esas casas. Ellas fueron las primeras constructoras y fueron las primeras que hicieron esas estructuras donde se vivía y donde se estaba. O sea, ellas manejaban el cotarro totalmente en esas sociedades, porque eran sociedades matriarcales, a pesar de que ese hombre era el que proveía, entre comillas. Háblame de la primera cabaña en el árbol que se conoce de la historia reciente. Bueno, esa historia es muy guay. Esta cabaña en el árbol es una tree house que se encuentra en Reino Unido. Se encuentra en Gales, en una finca que se llama Pitchford Holt, que además hace un queso Stilton riquísimo. Y es una casa de estilo Tudor, que fue la primera casa de todo el Reino Unido, además que tuvo cristales, que tuvo vidrios en la vivienda, y construyeron cerquita, en un tilo muy antiguo que debe tener pues 500, 400 años, 300 y pico años, construyeron una pequeña casita en el árbol de estilo Tudor también, que el estilo Tudor es que son paredes blancas con lamas de madera verticales. Y las construyeron alrededor del tilo con unas escaleritas y también le pusieron cristales. Lo guay de esta casa es que era la casa fetiche de la reina Victoria, antes de ser la reina Victoria. Cuando ella era joven, era una familia muy adinerada británica. La invitaban a pasar los veranos y entonces era como su casita del té. Y tuve la oportunidad de ir allí hace 2 años. Nos pilló, fue en el puente de diciembre, que es el peor momento para ir al Reino Unido de la historia, con una lluvia, un temporal horroroso que no había tu tía para salir del coche. Pero es verdad que se te escapó una lagrimita. Se me escapó una lagrimita de verdad, mis padres pueden dar fe de eso y te voy a decir más porque pasó como en las películas. Llegamos a la cabaña, salió el sol. Wow. Un sol, un cielo azul que yo no había visto en mi vida en Inglaterra. Y tal y como nos fuimos, volvió a llover. ¿No le estarás poniendo un poquito de pica, Morel? No, tengo fotos. Tengo pruebas. Tengo pruebas. Y sí, lloré. O sea, me dio este estendalazo maravilloso porque me hizo mucha ilusión. Llevaba muchos años investigando esa casa y el poder pisar ese suelo, porque además puedes entrar, es brutal. Pero es curioso porque tú eres incapaz de encaramarte un árbol. O sea, tú tienes vértigo profundo. Sí, tengo un vértigo horrible. ¿Y entonces cómo te pueden gustar las cabañas en los árboles? Es diferente. O sea, tú al final es como cuando subes a un rascacielos. Yo en un rascacielos no tengo vértigo. Ves una visión distinta, o en un avión no tengo vértigo tampoco. Tienes una sensación de seguridad como alrededor del árbol que no te da... También te digo, no me asomo al balcón y miro para abajo porque me da un yuyu, pero... Sí que me da mucha seguridad, no siento pánico al subir arriba. Disfruto mucho estando dentro. Hablando de aviones, en tu libro y en tu newsletter hablas de la necesidad de un refugio, no ya como un espacio físico, sino como un espacio simbólico, mental, que cada uno lo puede encontrar donde quiera, incluso en un avión. Sí. O sea, piensa que yo llevo 20 años viviendo fuera de mi casa. He vivido en Barcelona, Madrid, Gijón, Mallorca, Málaga, y siempre he cogido muchos aviones. Entonces, para mí el montar en un avión era como el momento que tenía para concentrarme, ponerme cascos, leer, trabajar, estudiar o cualquier cosa que hiciera en ese momento. Entonces, lo he mimetizado tanto con mis rutinas que es como el vagón silencio del AVE. O sea, a mí me tienes ahí 3 horas y te saco el curro de una semana. Entonces, son lugares en los que puedes respirar y puedes estar más allá un poco del espacio-tiempo, si nos queremos poner un poco metafóricos, porque no pasa nada ahí arriba, estás solo tú, entre comillas, con más gente, pero estás solo tú y te da lugar mucho a pensar y reflexionar mucho. ¿Qué es hacerse un Walden? Mira, hacerse un Walden a mí es una expresión que me parece muy divertida porque... al final todos conocemos a Thoreau, sí. Henri David Thoreau. Él escribió Walden, él se fue al bosque, él decidió que quería irse, huir de la sociedad y quedarse ahí como ermitaño durante un par de años. Hacerse un Walden es eso, es coger, dejar toda tu vida. Es como si tú mañana te levantas y dices, voy a dejar mi casa, voy a dejar hora 25, me voy a una cabaña, estoy 2 años, escribo un libro, luego vuelvo y en contacto con la naturaleza. Es abandonar todo lo que haces por algo que es en contacto con la naturaleza. Cuando le preguntaban a Thoreau si se había sentido solo en su aislamiento, él respondía, ¿de qué queremos vivir más cerca si no es de nosotros mismos? Exacto. Pero te voy a decir una cosa
que también a mí me sorprendió mucho de él. No estaba tan solo ni tan alejado como parecía. ¿En serio? Su madre le hacía la colada todas las semanas. Y él todos los días iba caminando al pueblo para ir a comprar al supermercado e ir al bar. O sea, que y le llevaba la colada a su madre. A mí es que lo de que le llevara la colada a su madre todas las semanas me ha parecido fascinante. No solo que todo era una gran estafa, sino que era una estafa un pelín machista también, ¿no? Absolutamente. Vale. ¿Qué son las terapias forestales? Pues esto es un invento maravilloso que, como siempre, traemos de Oriente para acá y de Asia para acá. Es una terapia que nació en los años 80 en Japón. El doctor Quinn Lee, pues en Japón vivían en una sociedad pues que estaba empezando a tecnologizarse muchísimo y a subir muchísimo y a expandirse. Y los trabajadores nipones pues tenían unos picos de estrés brutales. Y entonces este señor pues llevaba como la asociación de bosques y naturales y tal en Japón, y estudió que el contacto con la naturaleza, el contacto con los árboles, estar parado en un bosque y respirar y escuchar a los árboles, los pájaros, el sonido de las hojas, contribuía al bienestar del ser humano y contribuía a bajar esos picos de cortisol tan grandes y a que estuviéramos relajados. Entonces lo promocionó muchísimo internamente entre todas las empresas niponas, fue un boom en los años 80 allí, y desde la pandemia hasta ahora, pues en Europa y en el mundo occidental hemos decidido pues que era una buena idea también, y lo estamos trayendo para acá, y la gente pues se va a los bosques. Pero si lo piensas, pagar por el silencio. Bueno, y pagar por ir al bosque. Sí, o sea, es convertir la huida a la naturaleza en un privilegio de clase al final. Absolutamente, es un lujo. Yo creo que una de las cosas que más he disfrutado también escribiendo, porque al final es un libro que trata sobre las cabañas, pero también quería que fuera una crítica a cómo esos espacios y estas necesidades que tenemos como seres humanos están capitalizadas a día de hoy. Y es como queremos sacar dinero desde la última esquina de la piedra hasta la hoja de la oruga del bosque tal. Entonces hay gente que paga por encerrarse en una habitación de estas totalmente aisladas y oírse a sí mismo con sus pensamientos, que creo que debe ser horrible también por otro lado, y paga mucho dinero. Pagas dinero por meter tu móvil en una caja cuando vas a un restaurante para disfrutar de la sobremesa. Yo siempre me pregunto qué pasa con las conversaciones de sobremesa, porque nos olvidamos de ellas. El otro día vi en un concierto que estaba prohibido el uso del móvil, y metías el móvil en una caja fuerte también fuera y no hacías ni una foto y disfrutabas del concierto. Son cosas por las que pagamos, las tenemos muy asumidas, pero no deberíamos. Yo he vivido en una sociedad sin todo esto, entonces yo disfruto de un concierto, disfruto del silencio, disfruto del paseo. Háblame de cabañas que se hayan usado para hacer el mal. Una bomber, por ejemplo. Vamos a hablar de la mejor cabaña de todas. Sí, por favor. A ver, es la mejor cabaña de todas, básicamente porque la historia es fascinante. Matízalo, Matice, por favor, no soy terrorista. No, a ver, a nivel arquitectónico, encara el prototipo típico de cabaña, por número de metros cuadrados y por el tipo de estética que tiene, ¿vale? A nivel histórico, es una de las cabañas con una de las historias más oscuras y más fascinantes a las que investigar, porque Teddy Kaczynski se piró, se volvió loquísimo, tenía un coeficiente intelectual increíble y decidió que la tecnología era mala. Hizo todas las cosas malas que hizo y se encerró en esta cabaña. Y a mí me gusta mucho esta historia. Esta cabaña es interesante porque solo la ha podido fotografiar una persona. Y solo ha podido tener acceso una persona aparte de todo el FBI y toda la policía norteamericana. Y actualmente se encuentra en los almacenes del FBI, no se puede ver al público. Todo lo que hay está catalogado y colocado exactamente igual que estaba. Entonces me parece brutal cómo el coger una historia tan oscura y tan negra de Estados Unidos y a nivel mundial de finales de los 90 y darle como ese toque incluso de arte, si dijeras, porque las fotografías están expuestas en el MoMA, algunas de ellas. Entonces tiene como esa parte creepy, pero también artística, que atrae y horroriza. O sea, a mí me horrorizó muchísimo conocer toda la historia,
pero por otra parte es que no podía parar de leer la cantidad de cosas que tenía este señor dentro de esa cabaña, que es que no entiendo cómo cabía. Hay una fiebre por las cabañas. Sí, clarísimamente. Tú hablas en el libro del porno de cabañas. Sí. A ver, el porno de cabañas, el culpable es Cabin Porn, que es un blog de cabañas que nació hace muchísimos años. Es uno de los culpables de la newsletter y uno de los culpables también de mi obsesión actual. Pero sí que hay un porno de cabañas. Así como el scroll en nuestros feeds llenos de gatitos nos satisface mucho, las cabañas también lo hacen y hay un boom brutal. En la pandemia, cuando empezamos a salir a la calle, nos agobiamos ya tanto de estar en casa que las búsquedas en Google de cabañas y de hoteles al aire libre se triplicaron. O sea, aquello fue un bombazo. Y un montón de alojamientos empezaron a transformarse y hoteles a transformarse. Entonces, todo el mundo quería su cabaña, todo el mundo quería ir a una cabaña, porque estás en contacto con la naturaleza, estás a lo mejor más separado de otros seres humanos, no te contagias de COVID. Y aprendimos pues que el contacto con la naturaleza es fantástico. Pero no hay una idealización de la cabaña y de la vida salvaje, que tiene sus peligros, tiene sus incomodidades obvias. Sí, totalmente. O sea, aquí tienes dos partes. Tienes esta parte un poco más glamping de dormir mal, de tener bichos, de tenerlo todo y tener esa experiencia a lo mejor mucho más pura dentro de la naturaleza, si lo quieres decir así, como dormir en un saco debajo de un árbol. Pero luego tienes esta experiencia, que hablamos antes de la parte de lujo, que es lujo total, y que pagas 3.000 pavos, 2.000 pavos, 500 euros por una noche, estás en una cabaña espectacular, con un sofá de high, con una tetera de no sé quién y con todos los lujos del mundo. Entonces, creo que es muy bonito este fenómeno, pero creo que no somos del todo conscientes, somos demasiado urbanitas para poder darnos cuenta de que la vida natural no es tan fácil. No sabemos plantar patatas, ni recoger tomates. En la ciudad, en el bullicio, en la sociedad, es imposible encontrar la calma, la inspiración que gente como tú, que fea has quedado esta expresión, pero que gente como tú busca en las cabañas. Yo creo que la puedes encontrar, yo la encuentro, creo que cuando no nos queda más remedio que estar en una ciudad o vivir en una ciudad y tener poco acceso a esa parte más de desconexión, tenemos que buscar el hueco dentro de las rutinas y dentro de lo que tenemos. Para mí, nos podemos reír, son los pasillos del supermercado. Yo encuentro una paz tremenda cada vez que voy a una gran superficie a hacer la compra de la semana. Me dedico a mirar todo lineal, cómo están colocados, las marquitas, todo perfecto, todo maravilloso, y me crea una paz interior brutal. Yo hay muchas veces, incluso que en momentos de estrés y ansiedad, he ido a pasear en un supermercado. Entonces, creo que somos capaces de encontrar ese hueco dentro de nuestras rutinas. Hay gente que lo encuentra conduciendo, o dentro del metro, o dentro del autobús, o en el descansillo de la puerta de su casa. Creo que es muy importante hacer esa cabaña dentro de las limitaciones que hay en una ciudad. Me has dejado muerto con el supermercado. Te puedo decir que no soy la única. ¿Sabes? Que he hablado con mucha gente que me ha dicho que le pasa lo mismo, que le causa una especie de paz y serenidad brutal el ver todas las estanterías de los supermercados colocaditas bien y que dan como mucha tranquilidad. ¿Pero alguna zona en concreto? O sea, los frescos. No, mira, fíjate tú, los frescos no, esa parte es caótica. Vale. No, a mí me pasa mucho con la parte de conservas. Soy súper fan de la parte de conservas. No te esperabas, ¿eh? Es que vamos a entrar en un momento de la entrevista que ya no sé si me está facilando. No, te lo digo totalmente en serio. Vale. Oye, no podía acabar esta entrevista sin hacerte el cuestionario cabañil, ese que haces en tu newsletter a tus invitados. ¿Tu cabaña perfecta estaría en la montaña o en el mar? Estaría en la montaña, clarísimamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que me he criado en el mar, tengo corazón de montaña y me gusta más la montaña. Sí que estaría cerca del mar, como a una horita o poco del mar, que lo tuviera cerca. ¿Cuál es el momento en el que desconectas del día y que es más cabaña para ti? Nos lo acabas de contar. El pasillo del supermercado. Los frescos, ¿no? Siempre. No, en las conservas. ¿Qué no podría faltar nunca en tu cabaña? Música. Un buen vinilo, un buen tocadiscos y una buena biblioteca. ¿Qué canción o qué grupo sonaría siempre? Radiohead, probablemente. ¿Un libro para leer por las tardes en el porche? El país de las últimas cosas, de Paul Auster.
un hotel con espíritu cabañil o una cabaña en la que harías una escapada, sin dudarlo? El Treehouse Hotel en Suecia, que tengo muchas ganas de catar y que tiene 6 cabañas preciosas diferentes, muy bonitas. ¿Cómo son? Descríbemelas. Cada una es distinta, se han encargado diferentes arquitectos, son modernas, hay algunas... ¿En la que tú dormirías? En la que yo dormiría hay una que es de color rojo, que tiene tejadito a 2 aguas y una especie de plataforma enorme por la que vas caminando alrededor de los árboles hasta que entras dentro y parece como una casa de un pájaro. Refugio, una historia de cabañas, editorial Debate, Eva Morel. Eva, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Aymar, buenas noches.